En este video vamos a ver el tema de funciones. Dentro de la sección de búsqueda y referencia vamos a encontrar la función buscar v. La función buscar v nos dice que nos permiten encontrar o buscar, localizar datos dentro de una hoja de cálculos y nos va a permitir resolver problemas a lo mejor cada vez más complejos. La función buscar v tiene la siguiente característica, la siguiente sintaxis. Es el signo igual, la palabra buscar v y entre paréntesis va una serie de criterios. El primero de ellos es el valor buscado, coma, después la matriz o la tabla de donde se va a obtener la información, coma, el indicador de columna que vamos a localizar y posteriormente un rango, una opción por ahí falso o verdadero. También podemos encontrarla ya un poquito más definida en el siguiente ejemplo. Es el signo igual, la palabra buscar v y el valor buscado se reemplaza por la celda B1. El valor que representa la matriz o tabla se sustituye por hoja 1, el rango A1 hasta G6. Esto es donde vamos a buscar la información. El indicador de columna, en este caso se refiere al número 2. Y el rango le estamos poniendo que sea falso para una coincidencia más exacta. Bien, vamos a trabajar en este caso en nuestro libro de Excel que corresponde al resultado 11, generando una nueva hoja de cálculo, la cual va a tener como título, yo lo voy a poner primeramente como título, base de datos. Base de datos, porque aquí yo voy a realizar una pequeña tablita con cierta información que va a ser nuestra fuente de datos de donde vamos a nosotros a automatizar las búsquedas. Nuestra tablita contiene la siguiente información, diferentes columnas, sigo utilizando por ahí algunos datos que hemos trabajado y voy a hacer lo siguiente. Recuerden que veíamos por ahí la fecha y recuerden que ya vimos una opción para conocer la edad a partir de una fecha inicial. En esta columna yo estuve utilizando la función siFecha, donde, ejemplo, busco la fecha inicial, corresponde a la columna de 2 y la fecha actual la puse directamente y estoy conociendo los años. Para que vean que vamos automatizando por ahí ciertos criterios en nuestras hojas de Excel. Bien, ya que tenemos nuestra basecita de datos, voy a generar una nueva hoja de cálculo, la cual le voy a cambiar el nombre y le voy a poner buscar v. Ese es el nombre de nuestra función. Y en esta hoja de cálculo que acabo de realizar, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a utilizar estas celdas, voy a utilizar esta otra celda y voy a marcar, o a este rango le voy a aplicar un formato de celda también para identificarlo. Bien, ahora sí, ya que tengo yo mi basecita de datos con información, esta es mi matriz de datos y aquí vamos a poner en práctica la función buscar v. La función buscar v la vamos a encontrar en el menú fórmulas. Vamos a encontrar nuestra sección que dice búsqueda y referencia y de igual manera tenemos diferentes tipos de funciones que nosotros podemos utilizar. Si pasan el puntero del mouse sobre cada una de ellas, les aparece una pequeña descripción. Ejemplo, si me voy a posicionar sobre la que dice buscar v y vamos a observar ese pequeño mensajito que nos dice: busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. A eso se refiere nuestra pequeña fórmula. En otras palabras, lo que vamos a hacer en esta hoja de cálculo que le pusimos como nombre buscar v es implementar esa función buscar v
para obtener el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la edad de una persona, buscándolo solamente por su clave única. Ejemplo, una clave única que encontramos aquí en nuestra base de datos es CV-01. Por lo tanto, me deberá de aparecer estos datos y la edad. ¿Cómo lo logramos? Primeramente ya definimos cuál es nuestro criterio de búsqueda. Estamos diciendo que es por la clave única. Bien, me voy a posicionar en la celda B3 y voy a utilizar la función buscar V. Para ello me voy al menú fórmulas, en el icono de búsqueda y referencia y selecciono la opción que dice buscar V. Vamos a observar esta nueva ventanita donde tenemos varios criterios o varios argumentos que vamos a ir llenando. El primero de ellos nos dice el valor buscado. ¿Por medio de qué valor voy a iniciar yo esta búsqueda o esta automatización? Pues acabo de indicar que va a ser por su clave única. ¿Y dónde se encuentra la clave única? ¿En qué celda? Visualmente la estoy observando en la celda B1. En este apartado, en esta ventanita, voy a darle un clic donde dice valor buscado y ahora sí voy a seleccionar en mi caso la celda B1. Observan del lado derecho que toma el valor que tiene esa celda, ¿sí? Ok, le vamos a dar un clic ahora en el siguiente cuadro de texto que dice matriz-tabla. Aquí representa de dónde vamos a obtener o de dónde vamos a buscar la coincidencia de nuestro criterio. ¿En qué tablita? El ejemplo de ahorita es utilizando una hoja de cálculo diferente. Es decir, vamos a utilizar nuestra hoja de cálculo que se llama base de datos. Para hacer este ejercicio lo que vamos a hacer es, le damos un clic aquí en la caja de texto que dice matriz tabla. Ahora le vamos a dar un clic a nuestra hoja de cálculo que dice base de datos y observan que esta es nuestra basecita de datos. De toda esta que yo visualizo del rango A1 hasta H6 debe de ser mi tablita de datos. Por lo tanto le voy a dar un clic en A1, voy a desplazar y voy a seleccionar todo mi rango. Observan que cuando soltamos el clic automáticamente nos aparece en esta ventanita de argumentos de la función buscar V ya seleccionada nuestra matriz o nuestra tabla de datos. Antes de darle un clic en este apartado vamos a buscar el indicador de columnas. El indicador de columnas quiero que vean lo siguiente. Cada columna tiene un nombre o un título, por ejemplo, clave, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico y estado. Bien, el indicador de columnas en Excel, en la función buscar V, va a ser representado por un número. ¿Y qué número le vamos a dar? Lo vamos a empezar a enumerar de acuerdo a las columnas que seleccionamos. Ejemplo, la columna A representa el número 1, la columna B el 2, la columna C el 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el primer dato que nosotros vamos a encontrar es el nombre. Ese indicador de columnas, que es el siguiente datos, el nombre quedaría en la columna 1, en la columna 2. ¿Sí? Se va a iniciar a enumerar estas columnas 1 y 2. Entonces, ahora sí, cuando le damos clic en indicador de columnas, yo ya conozco que vamos a hacer uso de el indicador de columnas número 2. Aquí me apareció un pequeño detalle, lo voy a eliminar y ahí está. Se repitió. Ahí está, el indicador de columnas, en este caso es el número 2. Recuerden, empezamos a enumerar, la clave sería el 1, el nombre sería el 2, el apellido paterno sería el 3 y así sucesivamente. Y en el rango nos dice que el rango permite un valor lógico, verdadero o falso. Aquí a todos le vamos a poner falso para que busque o realice una búsqueda más de mejor coincidencia. Y si ustedes observan ahora,
en esta pequeña ventanita yo ya tengo que el valor buscado hace referencia a la clave CVE-01, la matriz de datos, todo lo que contiene, el indicador de columnas es el 2, el rango debe ser falso y el resultado previo debería de ser el nombre Julián. Le damos clic en aceptar y aquí está. ¿Qué sucede si yo pongo CV03 y le damos un enter? Observan que rápidamente obtengo el nombre de Pedro. Vamos aquí a la hoja de cálculo base de datos y vamos a localizar en este caso la fila número 4 y tengo CV-03 y el nombre efectivamente es Pedro. Entonces, hasta aquí hemos aplicado correctamente la función buscar v. Ya me está obteniendo datos, ya obtengo datos. Si yo le pongo CV01, nuevamente me filtra o me busca, me hace una pequeña búsqueda con donde coincide el dato que estamos localizando. Bien, vamos a hacer nuevamente el siguiente ejemplo para el apellido paterno. Selecciono la celda B4, me voy al menú fórmulas, búsquedas y referencias, buscar V y el valor buscado. Nuevamente, a partir de que vamos a buscar, pues es de nuestra clave única. Selecciono la celda B1. Nuestra matriz o tabla de datos. ¿Dónde se encuentra mi tabla de datos? Se encuentra aquí en esta hoja de cálculo. Le damos un clic, selecciono todo mi rango y ya tengo mi tabla de datos seleccionada. Ahora lo que yo voy a buscar es la columna apellido paterno. Se encuentra en la 1, en la 2 y en la 3. Indicador de columnas es el número 3. El rango le vamos a poner falso y le damos clic en aceptar. Nuevamente nos vamos a posicionar en la celda B5 y vamos a hacer uso de nuestra función buscar V. Para ello me voy al menú fórmulas, búsquedas y referencias, selecciono la función buscar V y de igual manera, ¿cuál es el valor buscado? Todo depende de nuestra celda B1, donde obtengo mi clave única. Mi matriz o tabla de datos se encuentra en la hoja de cálculo base de datos. Selecciono toda mi tablita y el indicador de columna necesito yo el apellido paterno y se encuentra en la columna 1, 2, 3 y 4. Indicador de columnas es el número 4 y el rango le vamos a poner falso. Bien, ya obtuvimos ese dato de la persona y la edad la vamos a utilizar también por medio de una función de buscar V. Nos posicionamos en la celda B6, nos vamos al menú fórmula, búsquedas y referencias, buscar V. ¿Y cuál es nuestro valor buscado? Pues todo depende de la clave que insertemos en la celda B1. Nuestra matriz o tabla se encuentra en la hoja de cálculos base de datos. Seleccionamos nuestra tablita y la edad se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5 y en la columna 6 se encuentra la edad. Indicador de columnas, le damos un clic y tecleamos el número 6. El rango también lo vamos a poner falso y le damos clic en el botón aceptar. Ahora sí, observamos que ya todos nuestros resultados están en nuestra hoja de cálculo buscar V. ¿Qué pasa si yo le pongo, como veíamos hace ratito, si cambio mi clave única, automáticamente ahora me trae este registro? Pedro Valdés Hernández tiene 32 años. Estamos haciendo uso de la fórmula buscar V para automatizar búsquedas en una hoja de cálculo. Si yo me regreso a mi hoja de cálculo que se llama base de datos, voy a seleccionar en este caso el registro 4 y observo en efecto que coinciden mis datos. Ejemplo, si yo selecciono el registro número 6 que tiene la clave CVE-05, debe ser Ramiro Telles Soria con 36 años. Veamos qué sucede si yo cambio en la hoja de cálculo buscar V por el 5
obtenemos rápidamente la información de esa persona y los datos que nosotros queremos visualizar. Bien, este es el funcionamiento de la función buscar V. Nos permite automatizar búsquedas en Excel. Es utilizada cuando tenemos ya una tablita de datos, una basecita de datos con muchas columnas y muchas filas, y podemos generar un pequeño filtrado, una pequeña búsqueda de esta información por medio de la función buscar V. Si nos posicionamos en cada una de estas celdas, observamos los datos que conllevan. Presiono F2 y obtengo por ahí la sintaxis de mi función correspondiente. Bien, hasta aquí este video donde vimos la función buscar V.